Bueno, hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero César Talero Jiménez. Bueno, y pues es quien va a dar la conferencia hoy, pero pues en realidad los invitados son dos. También está con nosotros el ingeniero Johnny Turizo. Ellos dos hacen parte del soporte técnico, científico del Departamento de Física de la Universidad de los Andes. César Talero es el coordinador de los laboratorios de investigación y el ingeniero Johnny Turizo es quien da el soporte en todo lo que tiene que ver pues, con la electrónica, es ingeniero electrónico. César es ingeniero eléctrico, ambos egresados de la Universidad Distrital. Y pues dan soporte a todo el trabajo experimental, científico que se desarrolla en el Departamento de Física de la Universidad de los Andes. Para mí es muy gustoso tenerlos acá, pues porque además debo hacer un reconocimiento que nunca se hace, ¿no? La investigación en cualquier universidad, en cualquier centro de investigación, instituto, lo que usted quiera, en lo que tiene que ver con la parte experimental, está fuertemente, de manera fundamental, apoyada y soportada por personas como César y Johnny, ¿sí? Y particularmente yo soy uno de los beneficiarios del apoyo que ellos ofrecieron durante mis estudios de doctorado, porque, es decir, sin el soporte que ellos ofrecen, realmente es imposible hacer investigación en el campo experimental. Entonces, pues hoy César, que de cariño le digo tocanito, nos va a ofrecer una conferencia sobre la planta de criogenia, que es un proyecto que tiene la Universidad de los Andes, el Departamento de Física de última tecnología, que nos va a contar sobre pues, ese proyecto, sobre sus aplicaciones, sobre las posibilidades de trabajo, de cooperación y apoyo. Entonces, pues recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecerle al profesor César Herreño que nos ha permitido hacer partícipe pues el día de hoy y estar aquí en este coloquio, en esta charla y poderles contar un poquito aparte pues, de la parte de investigación que se realiza básicamente en física experimental de materia condensada. El tema pues, son licuefactores y el mundo experimental de la materia condensada. Vamos a tratar dos licuefactores, licuefactor de nitrógeno y un licuefactor de helio. Vamos a empezar vamos a pasar por la reseña histórica y de dónde viene pues, todo este tema experimental y de dónde nace. Básicamente pues, nace con un físico holandés, Kemmer Lewons, PhD en física en el año de 1978, quien realiza sus estudios de doctorado y se interesa principalmente en esta parte de los gases, en todas estas propiedades a bajas temperaturas. Y hacia el año de 1882 empieza a hacer experimentación en la parte de materia condensada. Y en el año de 1908, por primera vez en la historia del mundo, se logra licuar helio. Helio con temperaturas aproximadas al cero absoluto. Hablamos de temperaturas de 4 Kelvin. ¿Qué pasa con esto? Hacia el año de 1911 realiza un estudio en materiales metálicos y logra encontrar que la resistencia de un material metálico pues llegaba en un momento en el que decaía muy bruscamente a cero, y es allí cuando nace por primera vez el tema de la superconductividad, que en principio se llamó paraconductividad. ¿Él qué esperaba ver? Él esperaba ver que esto decayera linealmente hasta llegar a temperaturas cercanas al cero absoluto. Pero lo que encontró fue este fenómeno, lo cual lo hizo acreedor en el año de 1913 al Premio Nobel de Física. Posteriormente, luego de la muerte de Kemmer Lewons, hacia el año de 1933, dos grandes científicos, Meitner y Oeschenfeld,
empiezan a investigar en este tema y a ver qué era lo que sucedía con estos superconductores. Se interesan en los campos magnéticos y básicamente pues encuentran un fenómeno en el cual un metal, luego de estar en su estado superconductor, repelía el campo magnético o básicamente no dejaba que el campo magnético lo atravesara. Y esto fue lo que se conoció como, o se conoce actualmente como el famoso efecto Meissner. Y eso es lo que sucede. Entonces, líneas de campo magnético que no dejaban atravesar el material superconductor. Hacia el año de 1950, Feynman, un gran científico, pues hace una declaración considerable, apreciable. Habla que la superconductividad es el problema teórico más importante de la época. ¿Y importante por qué? Porque pues, era algo que no se entendía y este fenómeno cuántico no se entendía. En él estuvieron trabajando grandes científicos como Einstein, Bohr, Heisenberg, Feynman, sin lograr encontrar resultados o sin lograr encontrar de pronto algo que explicara la superconductividad y qué era lo que pasaba pues, en estos materiales. En 1950 también Ginzburg y Landau descubren algo, o sea, esta teoría los lleva a sacar unas ecuaciones, básicamente eran unas transiciones de fase que se conocen como la teoría general de Landau de las transiciones de fase, lo cual nuevamente en el año de 1962 lo hace acreedor a un premio Nobel. Más tarde, pues, se logró demostrar con esta teoría, al igual de Ginzburg y Landau, y nace otra teoría muy apreciable que es pues, la teoría de ellos y la teoría BCS, es lo que explica básicamente algunos de los fenómenos de la superconductividad. Estos tres señores, Barden, Cooper y Schiffer, desarrollan la teoría BCS y explican parte de lo que Ginzburg y Landau habían hecho pues, en su época. Y de aquí nace algo muy importante para la superconductividad, que son los famosos pares de Cooper. Yo pienso que hemos escuchado hablar probablemente en muchas ocasiones de estos pares de Cooper, y eso lo que decía era que para dos electrones era mucho más fácil viajar juntos. Entonces, pues aquí había como digamos una explicación que decía, bueno, ¿cómo es posible que dos electrones se pudieran pegar y fueran pues, más fácil viajar juntos? Y eso es lo que explicaba básicamente la teoría BSS, y hacia el año de 1972 acreedor a otro premio Nobel. O sea, como vemos, esto pues, fue muy importante porque cada descubrimiento, cada avance los hacía acreedores pues, digamos, a los premios pues, más importantes de la física que se veían en la época. Posteriormente, hacia el año de 1986, pues, cuando la mayoría de científicos habían estudiado pues, digamos, las propiedades y licuar helio era algo que no era sencillo. Se logró pues, hace 100 años y adicionalmente pues es muy costoso y aún hoy en día sigue siendo muy costoso. Entonces, para esta época, Alex Müller y Jules Verne empezaron a trabajar y descubrieron, ya digamos no trabajaban con sus materiales mecánicos, trabajaban con unos compuestos o con unas aleaciones. Y es por la primera vez más o menos que se avanza en 40 años y logran encontrar temperaturas de transición superiores a los 30 Kelvin. Entonces, ¿qué quería decir esta temperatura de transición? Era una temperatura en la cual pues el material cambiaba de su estado resistivo a un estado superconductor. Posteriormente, gracias a este avance, pues descubren en una aleación de lantano, bario, cobre y oxígeno. En el año de 1987, el científico Paul Chang hace otro descubrimiento y se trabaja con una cerámica superconductora de óxido de itrio, bario y cobre. Y hay un gran salto y pues es una barrera que se rompe hacia el año de 1987 cuando logra encontrar en estas cerámicas unas temperaturas de transición superiores a los 93 Kelvin. ¿Esto qué quería decir? Pues lo ideal es que los superconductores de temperatura ambiente pues sean esos, superconductores. ¿Y qué es un superconductor? Pues básicamente el elemento que puede hacer un transporte de corriente con resistencia cero. Adicional pues de todos los fenómenos magnéticos que se logran con estos elementos. Y eso, en el año 1987,
hace que en Nueva York se reúnan aproximadamente 1000 físicos y físicos de talla mundial a esperar este gran descubrimiento. Eso fue el 18 de marzo de 1987, cuando se logra romper esta barrera de los superconductores que por más de 30 años llegaron y lo único que habían logrado sobrepasar eran los 30 Kelvin. Bueno, aquí pues ya llegamos básicamente después de esta introducción. Les voy a hablar algo de los licuefactores de helio y de nitrógeno y de las máquinas que hacen posible licuar estos gases. Este es un licuefactor de helio, el que tenemos acá es un licuefactor de nitrógeno. Con estos dos elementos son los que hacemos posibles. Estas son fotos reales de los equipos que tenemos en la Universidad de los Andes, y con estos dos elementos es que se logran licuar estos gases. Bueno, una de las características, pues necesitamos el producto, ¿no? El producto para sacar de dónde obtenemos este nitrógeno y de dónde obtenemos este helio. Necesitamos gases. Entonces, pues estos, digamos, serían como una de las principales características de estos dos elementos en estado gaseoso. Una de ellas es que sabemos que son gases incoloros, inodoros, los dos son desplazantes de oxígeno. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente cuando trabajamos en laboratorios de investigación y en laboratorios de materia condensada. Al ser desplazantes de oxígeno, pues como su nombre lo indica, desplaza el oxígeno y de un momento a otro, pues yo puedo entrar en un estado de inconsciencia, ¿no? Y aparte que son gases inertes, no son gases explosivos. Sus temperaturas de licuefacción, menos 195.8 grados centígrados o temperaturas aproximadas de 76 Kelvin para el nitrógeno. Para el helio nos encontramos temperaturas de menos 268.9 grados, 4 Kelvin. Eso fue lo que logró Keeler-Lewis en el año de 1911, por lo cual se hizo pues, acreedor al Premio Nobel de Física en el 1913, tal como les conté. ¿Qué tienen estos licuefactores? Estos licuefactores básicamente trabajan con unos ciclos Stirling. Son motores, tienen acoplados acá, esto es como un carro, yo le digo, tiene pistones, tiene bielas, tiene anillos, tiene unos desplazadores, y en este cabezal está lleno de un material aislante. Este material aislante que se encuentra en esta zona es donde, digamos, donde se hace básicamente el proceso de licuefacción, o donde se licúa este gas. El gas de trabajo que tenemos para esta máquina es helio. ¿Por qué helio? Porque sabemos que el helio se licúa a una temperatura de 4 Kelvin. ¿Y el nitrógeno a qué temperatura? 76 Kelvin. Entonces, utilizando un gas que puede estar, digamos, a una temperatura de 40 Kelvin, no está licuado, pero está muy frío, puedo yo condensar ese nitrógeno o condensar ese aire que ingresa a la máquina. Vamos a explicar un poquito cómo es que funciona todo eso. Bueno, básicamente pues la máquina está compuesta por 4 pistones, ¿sí? Dentro de ellos pues no me voy a detener a explicar el ciclo Stirling, pero son procesos de compresión y expansión de gases a volúmenes constantes, ¿verdad? Este es el ciclo ideal que yo esperaría en la máquina y este es el ciclo real que yo tengo en la máquina. ¿Por qué? Por todas las pérdidas que hay dentro de este sistema. Esto acá lo que me muestra, estos son los desplazadores de la máquina, pistones, y en esas cavidades es donde se ejecutan todos los ciclos de compresión y expansión. ¿De compresión y expansión de qué gas? Del gas helio. Aquí no estoy en contacto con el aire no entra en contacto en ningún momento con este gas, únicamente por transferencia térmica en el cabezote, en este cabezote, es que yo logro hacer la licuefacción. Bueno, y el producto que utilizamos para esto, ¿de dónde pues obtenemos el nitrógeno líquido? El nitrógeno líquido pues básicamente lo sacamos de esa la fórmula mágica. ¿Y esta fórmula qué es? Aire. Entonces, ¿qué tengo en la composición del aire? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. ¿Qué otros gases? Gases no condensables. Gases no condensables a la temperatura de licuefacción del nitrógeno. Obtengo trazas de helio, trazas de CO2, agua. Y bueno, ¿cómo funciona esto? La máquina primeramente tiene varias etapas. En mi primera etapa, acá hay, digamos, un filtro, el cual está compuesto por una sílica gel
Cuando ingresa aire, ese aire que está ingresando a la máquina es previamente filtrado por esta sílica, entonces le está quitando humedad. Cuando le quita humedad, internamente el aire por acá empieza a pasar, empieza a circular por este cabezote y entramos en la primera etapa, que es una etapa de inicialización de la máquina. En esta etapa de inicialización, que tarda aproximadamente 2 horas, en esta columna de destilación o una columna de fraccionamiento está cayendo aire líquido, aire condensado. ¿Por qué? Por la acción de compresión y expansión que encuentro del helio en esta zona, y la cual al entrar en contacto con el aire se condensa. Entonces básicamente acá que cae aire líquido. Ese aire líquido entra posteriormente en una etapa de producción después de 1h30, para lo cual utilizo esta perilla, y en primera instancia por esta boca o por esta bocatoma es donde empieza a salir, digamos, mi primera parte pues, de nitrógeno, pues con algo contaminado de oxígeno. Cuando yo hago el cambio en esta válvula, acá hay unos procesos físicos. Esta máquina no tiene nada mecánico, ni electrónico, ni eléctrico, sino únicamente por unos procesos físicos empieza a haber una separación de oxígeno y nitrógeno. El aire que está bajando por esta máquina empieza a enriquecerse con un nitrógeno, con un baño que encontramos al fondo, un baño de aire líquido, y ese nitrógeno se evapora. Al evaporarse, el aire que está ingresando a la máquina empieza como a saturarse del gas nitrógeno que está circulando, y eso pues yo lo puedo ver acá con unas perillitas, y esa perilla me dice, bueno, cuánto aire está entrando a la máquina y cuánto oxígeno estoy sacando. Estos dos valores tienen que estar directamente relacionados. ¿Por qué? Primero, estoy aprovechando este 78% de nitrógeno, y lo que necesito es que me salga un nitrógeno de pureza. Si la cantidad de oxígeno que yo saco es superior en más de una marquita de estas que veo acá, eso quiere decir que estoy perdiendo eficiencia en la máquina y que también estoy sacando nitrógeno gaseoso. Si está muy abajo, ¿qué me indica? Por ejemplo, si está una línea menos, indica que el nitrógeno que está saliendo por esto está saliendo con trazas de oxígeno. La pureza que yo puedo obtener en estas máquinas en el nitrógeno son aproximadamente el 95-97%. Pero hay otro proceso bien interesante. ¿Qué sucede con este 1% de los gases no condensables? Esos gases, ustedes ven acá que hay 4 perillitas, y cada perilla de esas me está sacando esos gases. Conecto una bomba de vacío y eso es lo que me permite que este nitrógeno no se me contamine. Algo muy importante que sucede en esta parte, o en este filtro, es que cuando la máquina está en mi proceso de inicialización o en mi proceso de arranque, todo el tiempo está entrando aire, porque eso es lo que yo necesito para mi máquina, para sacar mi nitrógeno líquido. Pero cuando ya entro en el proceso de producción, hago un cambio en esta válvula, y ese cambio lo que me permite es ahora exhalar ese oxígeno. Este oxígeno lo boto al ambiente nuevamente, y ese oxígeno es lo que me regenera esta sílica gel, que en principio fue pues, saturada con la humedad del aire que estaba ingresando. Entonces pues, esta sílica gel no la tengo que cambiar, porque en estos dos procesos esta sílica se está regenerando automáticamente. ¿Y qué le está regenerando? El oxígeno que exhala. Bueno, cuando trabajamos en la parte experimental tenemos varios inconvenientes, y uno de ellos es la altura a la cual se encuentra Bogotá, aproximadamente 2.600 metros. Tenemos que hacer correcciones en la máquina por muchas cosas. Correcciones por la presión de trabajo de la máquina. Como les dije al principio, el gas de trabajo de la máquina es gas helio, que se presuriza 20 bares, aproximadamente unas 300 psi. Esta máquina también requiere un sistema de refrigeración, porque lógicamente para bajar la temperatura necesito sacar esa temperatura con algo, y para eso utilizo agua. ¿Qué flujo necesito? Aproximadamente 4.000 litros por hora de agua, 4 metros cúbicos por hora de agua. Entonces tenemos un sistema de recirculación en ciclo cerrado con una torre de refrigeración, que es lo que me permite pues, no botar esta agua. La temperatura o el húmedo, la humedad, es algo muy considerable también en esta parte, y lo que les había hablado, la altura.
esta máquina está, pues digamos, las pruebas que se hicieron a nivel del mar, básicamente para hacer una producción entre 27 y 30 litros por hora. Aquí en Bogotá obtenemos 20 litros y nos da, pues, digamos, las pérdidas, pero las pérdidas es por todas estas correcciones que les comenté. Esta, pues, es la columna de destilación en su parte interna. Como le comenté, únicamente son procesos físicos que pasan con el aire líquido que cae, con los baños que se generan en la torre, con el aire que está ingresando a la máquina y que se está saturando del nitrógeno que se evapora, y con el oxígeno que está saliendo acá nuevamente por los tubos. Esta, digamos, es como la tabla. Pues pido disculpas, no se nota, pero pues les voy a contar. Cuando se trabaja con cualquier sistema criogénico, es muy importante trabajarlos en vacío. Lógicamente, si yo empiezo a enfriar un sistema o una cámara que necesita ser refrigerada, necesito sacarle el aire. ¿Por qué? Porque a medida que baja la temperatura, pues se nos va a congelar. En esta máquina hay un papel muy importante que juega, pues digamos acá, 3 etapas. Es una etapa de drenaje, es una etapa de descongelamiento y es una etapa de secado. ¿Qué pasa con todo eso? Lógicamente, pues cualquier sistema se satura. Esta máquina se satura. ¿Por qué se satura? Por la humedad que pueda quedar al interior. Pero adicionalmente, cuando el sistema está frío, internamente tiene una malla, y esa malla, al estar fría, también le sirve como una trampa. ¿Como una trampa para qué? Cuando yo hago circular el gas por medio, digamos, de una malla que está fría, quedan atrapadas las impurezas de agua y de CO2 que se puedan encontrar en el ambiente. Entonces, en esta primera etapa, una etapa de drenaje, son procesos que me pueden durar en la máquina aproximadamente 2 horas, en un proceso de secado unas 3 horas y en un proceso de descongelamiento 6 horas. ¿Cuándo hago un descongelamiento de la máquina? Cuando la máquina ha trabajado alrededor de 2 semanas y yo noto una disminución en la producción del nitrógeno líquido. Y pues esto es muy fácil de calcular. Coloco pues un termo, mido un termo de 1 litro, mido en cuánto tiempo se está llenando, y pues es allí donde puedo mirar cuando la producción baja. Como pudieron ver al principio, esta es una foto real de un mantenimiento que realizamos en la máquina. Estos son los desplazadores. Acá en la parte superior es donde está el cabezal y es donde se realiza todo el proceso de compresión y expansión del helio. Acá tengo, pues, digamos, otra fotografía de uno de los, pues, mantenimientos realizados a este equipo. En Colombia, pues básicamente yo creo que hay 3 o 4 personas que pueden realizar un mantenimiento de esos. Estos de acá son los intercambiadores de calor, lo que le comentaba al principio, y es por aquí, por estas mangueras, donde ingresa y sale el agua caliente, el agua que ha permitido sacarle la temperatura al sistema. Esta es otra foto de mantenimiento. Aquí está el cabezal que les comentaba al principio. Y ahora venimos, pues, trabajando en un proyecto muy interesante, que es un proyecto de liquefacción de helio. La Universidad de los Andes, pues, es, digamos, la única universidad en Colombia que cuenta con un equipo de esta tecnología. Y pues bueno, así como el agua trabajaba, digamos, en ciclo cerrado, aquí necesitamos también trabajar en ciclo cerrado. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos, digamos, acá un equipo, y esta es como la infraestructura que tenemos instalada, y les voy a contar, pues, cómo funciona esto. Los liquefactores, pues básicamente hacen lo mismo, sea un liquefactor de helio o sea un liquefactor de nitrógeno, siempre utilizan, digamos, gas helio. Inclusive en el liquefactor de nitrógeno podía utilizar, por ejemplo, hidrógeno, pero pues ya sabemos que el hidrógeno es un gas altamente explosivo. Y sabiendo que puedo utilizar un gas inerte, pues ¿por qué utilizar un gas inerte, verdad? Puedo obtener un poco de eficiencia en la máquina, pero pues es mejor la seguridad. Dentro de este sistema funciona lo que es ciclo cerrado. Les voy a explicar acá un poquito cómo es esto.
tenemos nuestros equipos, pueden ser imanes superconductores, a los cuales yo inicialmente cargo con helio en su fase líquida. Ese helio que está en el equipo empieza a evaporarse, pero pues no puedo botar este helio al ambiente. Un litro de helio líquido comercialmente está valiendo alrededor de 110.000 pesos. Y para hacer una prueba en un equipo necesito más o menos unos 200 litros. Entonces estamos hablando 20 millones de pesos. Ese helio que se evapora pasa por un dispositivo que me permite regular el flujo en el equipo. Posteriormente, ese helio lo almaceno en un globo de recuperación y por medio de un sistema Back Pressure Controller puedo, digamos, regular y hacer con este compresor de recuperación un acoplamiento de ese sistema para que el helio que está en esa bolsa sea almacenado nuevamente en cilindros. ¿A qué presión? Estamos hablando de presiones aproximadas de 2.200 libras. Ese helio que se almacena en este sistema pasa por un sistema de regulación y es purificado. Este es el purificador. ¿El purificador qué es? Básicamente otro liquefactor que tiene internamente unas serpentinas y cuando circula gas helio, quedan condensadas las impurezas y me garantiza que le voy a entregar, digamos, al licuador, que es este sistema de acá, un gas con purezas superiores a grado 5. Estoy hablando de purezas de 99.999. 5,9, eso me da grado 5. Y esta máquina me garantiza que me entrega un producto mejor. Si yo elijo el factor de helio, traigo gas muy puro, lógicamente pues aumenta la eficiencia y aumento la producción. El sistema con el que se cuenta es un sistema completamente automatizado, ¿sí? En el que le puedo dar procesos de licuefacción, procesos de transferencia, procesos de purga y limpiado. Como les comenté al principio, ciertas impurezas pues también pasan. Adicionalmente, pues sabiendo que tengo el purificador y me está entregando un gas ultra puro. Estos pues son equipos, son fotografías reales de los equipos que tenemos en la Universidad de los Andes. Esto hace parte del laboratorio de nanomagnetismo. Tenemos un BCM, un Vibration Sample Magnetometer o un magnetómetro de muestra vibrante, en el cual puedo hacer mediciones de magnetización. Aquí hay una fotografía de un imán superconductor, el cual pues puedo alcanzar campos magnéticos hasta de 14 teslas. Cuando cargo mi sistema o cuando cargo estos sistemas con el helio líquido, hay cierto porcentaje de helio que se está evaporando, utilizo mis tuberías de recuperación y ese helio es almacenado en una bolsa de recuperación o en un globo de recuperación. Posteriormente, ese helio es succionado por medio del compresor y almacenado en un rack de helio. Pasa por el purificador de este sistema, de este rack. Le bajo la presión con un regulador, paso de 2.200 libras aproximadamente a 30 libras de presión y es allí donde pasa al liquefactor y me permite operar el sistema en ciclo cerrado. Estoy disminuyendo las pérdidas aproximadamente en un 90%. Si yo no tuviese todo este sistema de ciclo cerrado, pues básicamente acá se cortaría todo, ¿verdad? Porque cargo mis equipos con helio y todo este gas se evapora, va al ambiente y se pierde. Pero pues tenemos este sistema que es lo que nos ayuda a recuperar el helio. Estos pues son las fotografías de pues, digamos el globo, ya cuando el compresor ha succionado todo el helio y lo ha almacenado nuevamente en unas botellas de recuperación, y este compresor tiene un panel táctil también con toda la seguridad y pues que me está indicando los tiempos de trabajo, la presión de entrada. Aquí está helio almacenado a muy baja presión. La presión que me registra en este momento son 0.2 libras y también le está mostrando la presión de descarga. ¿Qué es la presión de descarga? La presión de compresión en estos cilindros. Pero pues bueno, yo juego con un tema importante que es la seguridad, porque pues estos cilindros
pueden cargar, digamos, hasta 2.200 libras de presión y se les hace algunas pruebas hidrostáticas más o menos a 2 veces la presión de operación, 5.000 libras, pero yo mi sistema lo tengo para que cuando en esos cilindros hayan 1.900 libras, automáticamente se apague. El sistema de purificación, pues, esta parte, lo que les comenté al principio, es una planta interna muy pequeñita que me permite condensar todas esas impurezas que pasan por el helio. El licuefactor de helio, pues bueno, ¿de qué cosa? Acá tengo una gran ventaja que las voy a comentar más adelante. Básicamente aquí es donde se empieza en un dispositivo, en un cold head o en una cabeza fría, por la cual está ingresando y saliendo helio de un compresor, pero pues ese helio nunca se va a perder, ese helio únicamente, digamos, está acá en la máquina, y por otra entrada está el helio que necesita ser licuado. Entonces, para este caso, helio también nuevamente como gas de trabajo. Aquí me da, digamos, una indicación o una visualización que esta, digamos, pues sería como la parte más caliente y la parte más fría del licuefactor. Me muestra la entrada del gas o el flujo del gas, el volumen o la cantidad de litros que tengo dentro del licuefactor y adicionalmente una rata de licuefacción. Este sistema bueno, puede producir entre 35 y 40 litros de helio líquido por día. ¿Esto en qué está relacionado? Pues bueno, hay varias cosas. Tiene 3 modos de licuefacción, no es un modo lento, un modo medio y un modo rápido. Y todos están relacionados directamente con la presión que se encuentra en el DIWAR y con el flujo del gas que está pasando en este momento. Entonces, para iniciar este equipo, ¿yo qué hago? Pues yo siempre lo trabajaría, digamos, lo más lógico sería, bueno, si yo necesito 40 litros de helio por día, pues coloquémoslo en modo rápido y en un día voy a obtener los 40 litros, pero no, eso no funciona así. Yo lo inicio en modo lento. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil enfriar un flujo, digamos, de 7 litros por minuto que enfriar un flujo de 9 o de 10 litros por minuto. Posteriormente, cuando el sistema está completamente frío y el medidor me registra algo de líquido en el fondo, yo puedo hacer este cambio. ¿Por qué? Porque ya tengo líquido y la transferencia térmica sería mucho más eficiente. El sistema pues también cuenta con unos modos de transferencia. Esto es un papel muy importante que juega, digamos, cuando yo hago transferencias de líquidos criogénicos. ¿Y es por qué? Porque, por ejemplo, cuando los equipos están calientes y yo les coloco algo frío, la evaporación va a ser muy grande. Entonces tiene 6 sistemas de transferencia y cada uno de ellos está relacionado directamente con una presión. Presiones desde 0.3 libras hasta 2 libras o 2 psi. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, le paso 6 libras en presión, digamos, a un imán superconductor y el imán está caliente, se va a evaporar muchísimo gas. Prácticamente todo el líquido que yo estoy tratando de ingresar se va a evaporar. ¿Qué va a pasar con el globo de recuperación? Se va a saturar y el compresor no va a ser capaz de recoger todo este gas. ¿Aquí qué me toca hacer? Aliviar la presión de alguna manera, porque si no me va a estallar el globo. Entonces, lo ideal es trabajar en presiones bajas. Bueno, otra de las grandes ventajas de las cuales les comenté es que la planta de licuefacción de helio es el mismo DIWAR de transporte. Esto no lo tienen muchos equipos. ¿Por qué? Porque la planta es independiente y después de que la planta me está licuando gas, ese helio yo lo almaceno en unos DIWARs o en unos termos de almacenamiento. ¿Eso qué me permite? Que al licuarse el gas dentro de este sistema o dentro de la planta, que es el mismo DIWAR de transporte, puedo llevar, desconecto la máquina y puedo llevar el helio necesario hasta los laboratorios y hacer una transferencia directa. Entonces, ¿qué estoy suprimiendo acá? El DIWAR. ¿Y eso qué me garantiza? Disminuir las pérdidas en más de un 30%, pérdidas por transferencias de helio líquido. Pues ya como les comenté al principio, tenemos acá, digamos, el BCM, y es donde se permite o se pueden hacer mediciones de propiedades magnéticas
muestras tipo UL, películas delgadas y mediciones a bajas temperaturas gracias a la planta de criogenia con la cual contamos. Tenemos varios setups de medición para el estudio y propiedades de elementos magnéticos y el superconductor que les comenté al principio, donde pues bueno, puedo hacer digamos estudios de propiedades físicas a altos campos magnéticos, y estos campos magnéticos, campos aproximados de 14 TeV. También tenemos digamos el laboratorio de preparación de muestras, donde podemos hacer cierta caracterización de diferentes materiales. Tenemos equipos para contactar muestras, para evaporar materiales, para hacer litografía óptica y unos microscopios que nos permiten, digamos, ver las imágenes y las muestras que se fabricaron y todo lo demás. Tenemos un cañón de electrones, que el profesor César estuvo trabajando en su tesis doctoral, en este elemento en el cual se pueden fabricar estructuras multicapas hasta de 8 materiales distintos. Es único en Colombia ese equipo. Y para finalizar, los quiero dejar con un breve video de uno de los grandes descubrimientos de los últimos meses, y fue algo que se logró en la Universidad de Harvard, los científicos, que fue convertir hidrógeno, o bueno, lograr pasar hidrógeno a la fase metálica. Lo que logran estos dos científicos es trabajar con gases licuados y colocar hidrógeno y presionarlo, bueno, comprimirlo a una presión aproximada de 400, presiones estimadas, 495 gigapascales. Estoy pues hablando un gigapascal, unos 145 mil. Si en algún momento yo pudiera tener ese hidrógeno, pues digamos a temperatura ambiente, sería un hidrógeno superconductor a temperatura ambiente, y básicamente, digamos, en el hecho de los computadores podría tener procesadores con velocidades de 50, velocidades de procesamiento de 50 veces más. La parte, digamos, de la red eléctrica perdería, pues bueno, me ayudaría para eliminar todas las pérdidas de disipación por efecto Joule que se producen por I2R, los equipos de magnetización, equipos muchísimo más pequeños, y pues esto es uno de los pocos avances. Por ejemplo, los trenes de levitación magnética ya no necesitarían nitrógeno ni helio para refrigerar sus bobinas superconductoras, y tampoco unas bobinas superconductoras que me produjeran unos campos magnéticos intensos. Interesado, yo pienso que se puede buscar muy sencillo por YouTube y ver esta parte, digamos, de hidrógeno metálico. Esto se logra con 2 puntas de diamante también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Sí? Son 3 y la última. Sí, claro. Buenas tardes, gracias por venir, es un gusto. Yo hace
8 meses estuve trabajando también con un proyecto de criogenización, más en la enseñanza. Soy de licenciatura en química. Entonces son 3 preguntas y cuarto, no sé, de pronto con el hidrógeno metálico que me surgió la duda. La primera son las aplicaciones en Colombia. ¿Qué aplicaciones se le está dando a estos gases liquefactados? El helio y el nitrógeno. La segunda, ¿cómo hacen para mantener el nitrógeno líquido? Porque eso alcanza, si no estoy mal, a temperaturas de 173 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, digamos que entendí toda la transferencia, algo de la transferencia térmica, pero al salir, ¿cómo hacen para tenerlo ahí? Porque de alguna manera es inestable, ¿no? O puede congelar los materiales con que estén trabajando. Sí, muy bien. Y lo del hidrógeno metálico, entiendo pues que bueno, el hidrógeno es un gas, a presiones lo podemos volver líquido, pero ¿cómo es el paso de ese líquido a sólido? Eso es lo que de pronto no logro imaginar. Gracias. Bueno, miremos la primera. Bueno, pues la primera, las aplicaciones en Colombia, ¿verdad? Cualquier sistema, digamos, por ejemplo, de investigación, imanes superconductores, tienen bobinas superconductoras para lograr campos magnéticos intensos. Únicamente, digamos, estas bobinas llegan a su estado superconductor con líquidos criogénicos como nitrógeno y helio, ¿verdad? En la parte de conservación de alimentos se utiliza bastante para pues, conservar alimentos. En la parte de inseminación también se utiliza para conservar las pajillas de toros que cuestan un dineral, dineros de más de 20.000, 30.000 dólares. En la parte de ingeniería, no sé si lo hacen acá en Colombia, pero por ejemplo cuando se encuentran en un túnel con una fuga de agua, colocan nitrógeno a esto para que congele esa agua y ellos puedan trabajar. ¿Qué otra parte le pudiera comentar acá en Colombia? Por ejemplo en pozos petroleros también se utiliza en refrigeración, por ejemplo en toda la parte de microscopía se utiliza para refrigerar la punta para lograr, por ejemplo en un SEM o en un TEM se utiliza para esto. En medicina se utiliza para, pues digamos, en un RMN o en un equipo de resonancia magnética. Con estos líquidos es con lo único que yo puedo lograr que, pues digamos, que estas bobinas entren en su estado superconductor y que pues se pueda analizar, digamos, pues el paciente, ¿verdad? Eso pues son unas así de las que se me vienen a la mente en el momento. ¿Listo? El siguiente punto creo que es algo de cómo se lograba pues almacenar este nitrógeno, ¿verdad? Listo. Pues bueno, aquí como se ve, yo tengo pues digamos un DIWAR o un termo de almacenamiento. Eso pues como cualquier termo tiene doble capa, ¿verdad? Y en la capa pues digamos y tiene vacío, entonces eso ¿qué es lo que permite? Pues que no hay una transferencia térmica hacia el exterior. Esa transferencia térmica al exterior y pues bueno, utilizo digamos acá elementos como el acero inoxidable que no me aportan una gran pérdida, pero tengo unas válvulas de alivio. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo llegue a presurizar el nitrógeno, esa vaina se estalla y estalla lo que sea, ¿verdad? Entonces tengo unas válvulas acá de alivio, válvulas con presiones de 3, 4 psi, y eso que me permite almacenar todo el líquido acá posible, pero cuando la presión interna de este termo aumenta, libera presión como una olla express. Y eso permite, pues, lógicamente siempre hay evaporación. Lo que usted dice no es estable, pero está líquido. Pero ese vapor, en este DIWAR tenemos unas pérdidas diarias aproximadamente entre el 10 y el 15%. Lógicamente, pues, entre más lleno esté, el 10 y el 15% de su contenido, entre más lleno esté, más se va a perder. Entonces, pues nosotros hicimos un cálculo y más o menos tenemos como que lo ideal es mantener este DIWAR 3/4 partes. Si lo lleno, es un DIWAR de capacidad de 632 litros. Si lo lleno, pues todo al final hasta el borde, 600 litros, y con una evaporación del 20%, más o menos tendría una pérdida de 12 litros y pues eso es considerable. Para el nitrógeno, pues digamos es algo que no es tan crítico porque nuestra materia prima es el aire, pero para el helio no, el helio gaseoso también es bien costoso.
Un litro de nitrógeno líquido aproximadamente, comercialmente puede valer 6.000 pesos, un litro de helio 100.000 pesos. En cuanto a temperaturas, el nitrógeno alcanza menores temperaturas que el helio, ¿verdad? No, el helio alcanza, aquí está, el helio en su fase líquida, en su estado líquido, temperaturas de menos 195.8 grados Celsius, aproximadamente 76 Kelvin, y la temperatura del helio menos 268, 4 Kelvin. Y lo de hidrógeno. Ok. Bueno, la otra parte es que todo el helio es importado. Aquí, pues en Colombia no hay helio. Entonces, el helio, tanto el helio gaseoso como el helio líquido, es importado, ¿verdad? Ahora, lo de el hidrógeno, eso se logra con presiones. Y ahí comenté algo de presiones de 495 gigapascales. Y un gigapascal es 145.000 libras de presión, entonces es una presión muy grande y se logra con 2 puntas de diamante. El video hace pues una explicación bien detallada de este tema. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? Quisiera saber qué estudios o qué artículos digamos, que han publicado sobre materiales superconductores con esos dos materiales. ¿Con cuáles materiales? Con nitrógeno y helio. O sea, Pues bueno, es que las investigaciones de superconductividad son muchas. O sea, no, pero que lo hayan hecho la Universidad de los Andes. por ejemplo, el profesor Edgar Patiño tiene varias publicaciones con los crióstatos, con crióstatos ópticos. En este momento no tengo, digámoslo, el nombre de las publicaciones, pero hay más de 6-7 publicaciones que se han logrado con, no exactamente, digamos, con los equipos que muestro acá, pero sí con equipos que necesitan helio para funcionar, por ejemplo, con toda la parte de crióstato. El coloquio de la próxima semana lo da el profesor David Ramírez, que es del grupo de nanomagnetismo, y tal vez nos cuente, nos dé una respuesta más amplia a la pregunta que acaba de hacer, porque pues, también trabaja con esos sistemas, el electroimán, el imán gigante que tienen allí, que es un imán superconductor, pues es de propiedad del equipo de investigación de él. Entonces seguramente Gabriel nos amplíe la respuesta acerca de que tocó. ¿También le puedo mandar la bueno, lo primero es que ahí respondiéndole a la primera pregunta del compañero de química, es que el nitrógeno líquido también es usado para una máquina que se llama overclocking, que básicamente es alterar el reloj interno de procesadores, pero eso también genera pues, básicamente mucha temperatura. Lo que hacen ahí es colocar el nitrógeno líquido y pues enfriar el procesador, básicamente para tener mejores rendimientos. La segunda pregunta era si podría repetirme las aplicaciones o las nuevas tecnologías que traería el hidrógeno metálico. Okay. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va con respecto al helio. Se sabe que el helio, como cualquier elemento, tiene diferentes isótopos, ¿sí? Por ejemplo, para realizar la bomba atómica, hasta lo que tengo entendido, se utilizaba no cualquier helio, sino uno en específico. Entonces, la pregunta en sí es: ¿cualquier tipo de helio sirve? Es decir, no específicamente un isótopo es necesario. Bueno, pues respondiendo a la pregunta, la parte del hidrógeno, el hidrógeno a temperatura ambiente se podría comportar como un material superconductor sin necesidad de ser refrigerado. Sabemos que todos los superconductores pues, necesitan ser refrigerados. Entonces, pues digamos la parte, pues una aplicación bien importante sería, así como se lo mencionó, en los procesadores, podría aumentar la velocidad de procesamiento hasta 50 veces. En las líneas de transmisión de energía eléctrica, pues bueno, la gran pregunta es, ¿por qué vemos unas torres gigantes? ¿Por qué vemos unas torres gigantes y por qué se transmite a alto voltaje? Eso básicamente pues tiene su explicación. ¿Su explicación en dónde? Pues en
Joule, en la disipación que hay en los conductores, ¿verdad? Entonces la potencia disipada ahí se vería como I cuadrado R, la corriente que se transmite por la resistencia del conductor, ¿verdad? Cuando yo transmito, que me dice, digamos, que la potencia es el voltaje por la corriente, ¿sí? Si necesito transmitir a una potencia específica, elevo el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye, al bajar la corriente, ¿qué pasa con las pérdidas? I cuadrado R baja. Entonces, estas pérdidas se eliminan, porque si pudiese fabricar un cable con hidrógeno metálico, no tendría R. Entonces, por lo tanto, las pérdidas serían cero. La otra pregunta es, no sirve helio cualquiera. Hay helio 3 y helio 4. Por ejemplo, el helio 4 es el que, con el que logró temperaturas aproximadamente de 4 Kelvin. Con crióstatos de ciclo cerrado cargados con helio 3 puedo obtener temperaturas de 200 milikelvin, inclusive menos, pero no es el mismo helio. ¿Listo? ¿Qué helio utiliza el DIGWA que tiene unos años? El que utiliza la máquina de vacío. El que entra el gas de trabajo del microfactor. ¿El gas de trabajo? Sí, el que. Es helio 4. Es helio 4. Helio inclusive puedo utilizar en helio industrial. No necesito helio de alta pureza AP, que es grado 4.5, o sea, pureza de 4.99, perdón, 4.995. Puedo utilizar helio industrial, un helio que no está certificado, porque al ser gas de trabajo no entra en contacto con, digamos, con el nitrógeno. Únicamente se utiliza como gas de trabajo para enfriar el sistema y hacer la transferencia térmica, pero el contacto no hay. Una pregunta. ¿Sí? No, sí. ¿La Universidad de los Andes distribuye o vende el helio líquido o el nitrógeno líquido? Pues bueno, nitrógeno líquido, primero que todo somos una entidad sin ánimo de lucro. No, la respuesta es no. Distribuimos a toda la universidad, ¿sí? Le damos a nitrógeno a medicina, damos nitrógeno a química, al microscopio electrónico. Y en cuanto a helio, pues eso no sería, digamos, negocio, ¿verdad? Porque usted sabe que digamos, cuando se transporta el helio hay pues evaporación, y esta evaporación se va al ambiente. Entonces nada sacaríamos licuándolo, que se evapore, y luego vendiéndolo. ¿Listo? Sí. Pues mi pregunta es fácil, digamos, bueno, usted sabe todo el proceso de helio y dice que lo venden o lo distribuyen. Entonces, digamos, mi pregunta es, si, digamos, hacen el helio, pero y al venderlo necesitan más de donde lo compran, ¿sí me entiende? Digamos. Sí. Bueno, como les comenté, digamos, todo el helio es importado, ¿verdad? El helio que nosotros, pues, digamos, necesitamos, lo compramos gaseoso. Y aproximadamente de una bala de 8 metros cúbicos de helio puedo sacar 10 litros de helio líquido. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a enfriar este sistema, esto está a temperatura ambiente y es muchísimo el helio que se gasta hasta lograr bajar la temperatura a temperaturas de licuefacción de 4 Kelvin. Entonces, para tener únicamente una gota dentro de este termo, fácilmente puedo necesitar el equivalente a unos 80 metros cúbicos de gas. ¿Listo? No lo vendemos. ¿Más preguntas? Sí. ¿Por qué básicamente usan nitrógeno y helio? ¿No se podría usar otros gases como móviles que no sean tampoco, ¿cómo decirlo?, combustibles? Pues bueno, el nitrógeno se utiliza por una razón muy sencilla. Está en el ambiente y es gratis. Y la temperatura de licuefacción está a 76 Kelvin. De ahí, por ejemplo, si tengo una bobina superconductora a 60 Kelvin, por más de que yo le ponga nitrógeno líquido, no va a entrar en su estado superconductor. El helio, ¿por qué lo utilizo? También es un gas noble, pero pues ¿qué otro tipo de pronto de gas noble que pudiera licuar?
pues estos digamos son los únicos pues, que yo conozco y que sé que hay cofactores de helio y nitrógeno. Que sepa, no hay de otro tipo. ¿Listo? Y pues lógicamente el helio, porque puedo alcanzar temperaturas de 4 Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me barre toda la frontera desde 4 hasta los 76 Kelvin. Incluso en el año de 1933, cuando Meissner y Oeschenster, pues esto fue un gran avance, porque por primera vez lograron tener materiales con temperaturas de transición que se encontraban alrededor de los 35 Kelvin. Y para este caso utilizaron, digamos, hidrógeno líquido, que tiene unas temperaturas de transición de 20 Kelvin. Hacia el año de 1911, básicamente era el único lugar en el mundo en el que había pues, helio, que lo habían logrado. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a César Calero, a Johnny Turizo y a ustedes por haber venido. Entonces, pues están invitados dentro de 8 días al próximo coloquio, como acaba de decirlo. Viene el profesor Gabriel Ramírez, ya le llegará la información sobre pues, el resumen y los detalles del